De nuevo, los saludo desde la escuela dominical, que no estaba acá arriba. Se me desarmó el otro micrófono, así que voy a usar este de acá nomás. Voy a cometer sacrilegio. Pero sonaba bonito, ¿sí? ¿Ítalo sonaba bonito acá? ¿Yo sueno bien o no? ¿Más bajito? ¿Todo bien? ¿Más bajo? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Bien, esta vez vamos a hacerle eso a Flavio y vamos a predicar de donde dijimos que íbamos a predicar. Y estamos en esta serie que se llama Sabemos, ¿qué sabemos? Que somos de Dios, que somos de Cristo, que somos su cuerpo, que estamos ahí. Nuestra vida, ¿dónde está? En el Señor. Estamos, como dice ya Pablo en la carta a los Efesios, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aunque físicamente estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y esa es una verdad que nos cuesta entenderla a veces y nos dejamos llevar más por el mundo que por nuestra verdadera vida que está en Cristo. Y tenemos entonces que juntarnos siempre, estudiar la palabra del Señor, leerla todos los días, hacer nuestros devocionales. ¿Estamos haciendo eso, no? ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté en sintonía con el Señor, más con Él, menos con el mundo. Eso se llaman los ejercicios espirituales, aparte también de, obviamente, la oración y el enseñar la palabra unos a otros. Y el tema que vamos a ver hoy se llama, no, este fue sí, la evidencia hacia el amor. Y estaba leyendo el del domingo pasado. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Que era pasos para una comunión. Estaba basado en el versículo 6, que el que dice que permanece en él debe andar ¿cómo? ¿Y cómo estuvo él? ¿Se acuerdan? Se despojó, no estimó el ser como Dios, dejó todos sus privilegios de lado para vivir la vida como debe ser y enseñarnos según eso, como dice también Pedro, para que sigamos sus pisadas. Y la evidencia de que estamos haciendo lo que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer, o de que estamos andando como Él anduvo, es el amor. Eso es lo que va a mostrar que nosotros estamos, y la falta de amor va a mostrar que nosotros no estamos. Así de simple. Y es lo que trata Juan en este pasaje. Ya les dije una vez que Juan era o es blanco o es negro, no hay nada entre medio. O es Dios, el reino de Dios, o es el reino de las tinieblas, y no hay nada entre medio. ¿Dónde estás? Y el versículo 9 es fuerte. El que dice que está en la luz, el que dice que es del Señor, el que dice que es cristiano, el que da gracias al Señor por la salvación y aborrece a su hermano, no está donde dice que está. Es fuerte. Está aún en el reino de las tinieblas, no en el reino de la luz, no en el Señor. Yo no estoy acusando a nadie. Juan está enseñando lo importante que es saber de dónde somos, de verdad. Y lo que está diciendo es que si yo digo que soy el que soy, si yo digo que estoy en Cristo, entonces voy a mostrar el amor de Cristo. Debería hacerlo porque Él me cambió para eso. De eso se trata todo el tema que vamos a ver hoy. Vamos a orar. Señor, una vez más tomamos tu palabra para que tú nos hables. Perdona nuestros pecados. Mira nuestro corazón, Señor, para ver en qué tenemos que ir a ti arrepentidos, porque queremos nuestro corazón limpio para recibir en él todo lo que tú tienes para nosotros. Queremos solo de ti, nada que ensucie eso. Prepáranos, Señor, para entender la verdad que tú tienes en tu palabra y que ojalá no salgamos de aquí hoy de la manera que hemos llegado, sino cambiados por ti más y más a la manera de Cristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Somos de Dios? Sí. Y de repente no sé si decir que sí. Sí, somos del Señor. Y si somos del Señor, lo primero que dice Juan, ¿se acuerdan allá en el versículo 3, capítulo 1?
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, y se repite la palabra. La vida del creyente es una vida en comunión. ¿Con quién? Con el Señor, y en el Señor, como dice el versículo 7, comunión unos con otros. Y si por alguna razón, que siempre hay varias razones por las cuales no estamos ahí, pero sí somos creyentes, sigue el versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos ir a Él pidiendo perdón por nuestros pecados para restaurar la comunión que a veces nosotros mismos rompemos. Ahora, ¿cómo mostramos que vivimos en comunión? Ya sabemos, ¿cierto? ¿Qué decía el versículo 6? Que si decimos que permanecemos en Él, y permanecer en Él es el sinónimo de estar en comunión con Él, debemos andar como Él anduvo. Debemos pensar como Él piensa. Debemos sentir lo que Él siente. Debemos amar como Él ama. Porque Él, cuando nos salvó, cuando nos llamó a ser de Él, nos capacitó con todo eso. De modo que no tenemos excusa. Ahora, Juan nos va a decir que la forma en que tú amas o en que no amas a tu hermano va a hablar de tu fe. Que el amor es la evidencia de andar en la luz, en el Señor, de vivir en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo cuando estaba en la cárcel? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué estaba diciendo con eso? No solamente esa frase, con eso estaba diciendo que toda su vida estaba entregada al Señor y en el Señor a los hermanos. ¿Qué estaba haciendo él en la cárcel? No solo esperando una sentencia, sino predicando el Evangelio para que otros alcancen la salvación que nosotros tenemos y disfrutar del gozo del Señor y del amor unos con otros. ¿Se da cuenta que cuando Pablo dijo para mí el vivir es Cristo, estaba diciendo todo eso? Y el morir es ganancia porque cuando estemos en el cielo, eso va a ser perfecto. Y nos vamos a amar todos de una forma perfecta. Yo no sé cómo va a hacer eso, pero me lo imagino. Porque uno trata de amar con todo su ser acá, pero ella va a ser mejor. Wow. Entonces tenemos que correr esta carrera preparándonos para amar de esa manera acá. Si perteneces al reino de la luz, si eres de Cristo, necesariamente vas a permanecer en Él, ¿sí o no? Una cosa va con otra. Entonces la permanencia o la comunión es la evidencia. Permanencia es evidencia. Suena como verso. ¿Cómo muestro yo que soy el Señor? Por cómo permanezco en Él, que suena casi obvio. El amor entonces en ti, en mí, debiera ser notorio. Debiera verse, manifestarse y debiera ser constante, no cuando me acuerdo, sino que es parte de mi vida. Y es un amor que es especial. No es el amor como el mundo lo pinta, como el mundo lo canta y como el mundo hace poesías. No, es un amor de verdad. Es el amor de Cristo. Ese es el amor especial que tengo yo por ti y tú por mí y ustedes entre ustedes. No es cualquier amor, es el amor de Dios. Y si amas a tu hermano, y la respuesta es no, si yo lo amo porque yo estoy en Cristo, no tengo otra opción, es más, el Señor me hizo de esa manera nuevo ahora para amar a mi hermano, entonces estoy en comunión con mi hermano. Wow, eso ya lo sé, lo tengo claro. ¿Y cómo sé eso? El Señor hizo esa obra. Es más, el Señor oró desde el principio para que eso sea así, para que yendo él a la cruz, en la cruz, consumara eso. Hiciera posible esto. En Juan capítulo 17, Jesús está orando al Padre. ¿Qué día fue ese? No fue día, fue una noche. La noche antes, o de la misma noche en que iba a ser tomado preso, en el huerto del Edén. ¿Cómo estaba él? Y él sabía, ¿no? ¿De qué estaba preocupado? ¿De qué estarías preocupado tú si sabes que en una hora más te van a tomar preso para matarte?
Y él estaba preocupado de esto. Y le dice al Padre, para que todos sean uno. Esa era su preocupación. Como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te das cuenta la oración que él tenía? Que para que el mundo sepa que nosotros somos del Señor, para que el mundo sepa, tiene que ver algo. ¿Qué es lo que va a ver? Que nosotros somos uno con Él, así como el Padre y el Hijo son uno. La Trinidad. Una armonía perfecta, donde el amor es infinito y eterno, no deja de ser. En eso, Él está diciendo que nosotros somos uno con Él. ¡Wow! ¿Cuánto me falta crecer en amor para entender esa verdad y vivirla? Y Él está orando aún hoy día por eso mismo. Porque es la obra que Él hizo en ti y en mí. Y si Él hizo esa obra, entonces, ¿cómo puedo vivir yo? Amando de esa manera, porque soy uno con Él. Y eso tiene que verse, y es lo que el mundo va a ver. ¿Para qué va a ver eso el mundo? Para que crea. No solamente que yo le predique el Evangelio, la palabra de Dios, decir que Cristo murió en una cruz por ti, para que tú no fueras condenado. Él se condenó por ti y triunfó, para que creyendo en Él seas salvo. Es un tremendo regalo de amor. Pero no solo eso, sino que a través de nosotros, viendo el amor en nosotros, el mundo cree. Puede que el mundo se ríe un rato, pero la obra de Dios es perfecta. Y eso es lo que está hablando entonces, y la importancia que Juan le está dando a esto, al amor entre los hermanos, en este texto, porque es la obra que Dios está haciendo en ti, en mí, en toda la iglesia y también en el mundo. Wow. A veces tal vez no lo habías pensado así, el hecho de que amar a un hermano alcance tan lejos, pero eso es lo que está haciendo Dios. Es importante, ¿no? Y repito, ¿en qué momento estaba diciendo Jesús eso? ¿En qué minuto, y lo piensa en uno, a mí se me olvida amar a un hermano? En cualquiera, ¿no? Y cuando estoy en una aflicción, más todavía. ¿Y cómo está el Señor? Tenemos que aprender de las aflicciones, que las aflicciones también son para amar. Primeramente al Señor, reconocer su amor, que por algo me está haciendo pasar en esta aflicción, para que yo aprenda ciertas cosas, y entre esas amar más, porque Él está orando, Él está intermediando por eso. Y vamos a ver básicamente tres cosas. La primera es que el creyente tiene una posición en este mundo y en Cristo que le permite ser el que es. Alguien que vive en comunión con el Señor y que puede amar de la manera en que Dios ama. Lo segundo que vamos a ver es lo que no debe ser. Y lo tercero que vamos a hacer es lo que sí debe ser. Porque Juan va a decir acá varias cosas, ¿no? Va a decir, por ejemplo, les dije ahí en el versículo 9, que el que aborrece a su hermano está mal, ¿no? Está todavía en tinieblas. Pero en el 10 dice, el que ama a su hermano. O sea, primero dice lo que no es y después dice lo que sí es. ¿Y cuál es la posición en que estamos ahora? Que el creyente vive ¿dónde? ¿Dónde vivimos nosotros? Cada uno en su casa, en Santiago, ¿no? ¿Dónde vivimos nosotros? Con el Señor, en Él, allá estamos. Y nos cuesta entender eso porque nuestros pies pisan siempre este suelo, pero nuestro corazón está en el cielo. Nosotros somos ciudadanos celestiales, aunque estemos en este mundo. Nosotros ya no somos para nosotros somos de Cristo, Él nos compró. Y entendemos la figura, qué significa eso, y podemos hasta hacer una descripción, etcétera, pero tenemos que aprender a vivir eso. Él nos compró, nosotros no somos nuestros, somos de Él. Y hay muchos pasajes de la Biblia que dice eso. De tal forma que nosotros pasamos a ser ahora el templo del Espíritu Santo. Mora en nosotros porque no somos de este mundo. Y no nos acostumbramos todavía a vivir de esa manera. Eso significa que nosotros vivimos en la luz, en el reino del Señor.
Por lo tanto, si vivimos ahí, ¿dónde permanecemos? Ahí, en el Señor. Tenemos comunión con Él. Y es lo que les dije recién, por ejemplo, en el versículo 1:7, que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque de ahí somos. Y en el capítulo 2, versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos, ¿dónde? En Él. Que somos de Él, que estamos en Él, que vivimos en Él, que nuestra vida es esa, no es otra. Y no solos. También quiero recalcar eso. A veces pensamos que mi vida está en Cristo, junto con la tuya. Somos un cuerpo. No soy yo solo y ustedes arréglensela. Oye, el hermano que está mal, qué pena el hermano. No, el hermano está mal, me duele porque es mi cuerpo con Cristo, ¿o no? Somos todos juntos, tenemos que cuidarnos de esa manera y de esa manera también se perfecciona el amor unos con otros. ¿Es fácil criticar? Eso lo hace el mundo. No es fácil amar, eso lo hacemos nosotros. Somos de Cristo. Y Jesús mismo lo dice en un versículo allá en el Evangelio de Juan. Tengo un versículo allá en Juan 15 que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y ahí está el verbo permanecer. De hecho, en ese solo texto va a usar 11 veces el verbo permanecer para que vean la importancia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o el sarmiento o la rama, como quieras verlo, no puede llevar fruto por sí mismo solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Puede una rama vivir sola? Eso es lo que dice el versículo. No puede ni siquiera vivir. ¿Qué va a dar fruto? ¿Cómo va a amar si no es alimentada de la savia del árbol, del Espíritu de Dios, de Cristo mismo? ¿Cómo va a saber si no tiene la sabiduría del Señor para hacerlo? ¿Cómo va a mostrar el amor si fuera de eso hay solo odio y egoísmo? ¿Quién dijo eso? Jesús. Permaneced en mí y lo vas a tener todo. Yo tengo marcado un versículo en ese capítulo que es el versículo 7. Si le gusta, márquelo. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremenda promesa, ¿no? Para el que permanece en Él. Esa es la clave. Para el que vive en comunión con el Señor. Tiene todo del Señor. Eso dice el versículo. Pablo dice lo mismo de otra manera allá en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, cuando va a hablar de los dones, de este cuerpo de Cristo que siendo muchos, distintos, somos uno solo en Él. Porque así como el cuerpo es uno, dice Pablo, y tiene muchos miembros, y ahí estamos todos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y eso es lo que se nos olvida. Pensamos que nosotros somos uno y seguimos siendo uno. No, yo soy uno, pero uno con ustedes. Por lo tanto, mi uno, mi individualidad es todos ustedes juntos conmigo. Un poco tener esa idea. O sea, si a mí me duele un dedo, yo sufro porque me duele un dedo. Y ustedes no saben, por ejemplo. Pero cuando me duele un hermano, es lo mismo. Es la misma idea que hace con el cuerpo humano. Esa analogía está haciendo Pablo. Si un hermano cae, si un hermano sufre, todos sufrimos porque nos duele, siguiendo el ejemplo, ese dedo. Y a veces mucho. Y a veces hasta nos va a detener y no vamos a poder hacer otra cosa hasta solucionar el problema con el hermano, o del hermano, o para el hermano. Así se verifica el amor. Si el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, y esta es la clave,
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, fuimos todos introducidos en un cuerpo. ¿Cuál? El de Cristo. Y todos ahora estamos ahí. Y no es que estemos ahí y también estamos acá. No es que estemos en el cuerpo de Cristo y estemos en el mundo. Es como Juan dice, o es una cosa o es la otra. ¿Dónde estás? Porque si estás en el cuerpo de Cristo, no estás más en el mundo, ni estás más en ti mismo. El dedo no se manda solo, las ramas no dan frutos solas. El creyente no vive solo, es un cuerpo en Cristo, así como Él es uno con nosotros. Esa es la obra que Él hizo por medio del Espíritu Santo, introducirnos para siempre, una vez y para siempre, en su cuerpo. Por eso decimos que sabemos que somos de Dios. Y esta unidad que crea el Señor en su cuerpo es lo que glorifica a Dios. ¿Te has pillado alguna vez diciendo, yo quiero glorificar a Dios? Señor, yo te glorifico con esto, y estás haciendo algo solo para ti. ¿Será tan así o no? Cuando descubrimos por la Biblia que lo que quiere el Señor es que se glorifique en su cuerpo, en su iglesia, todos juntos. Por lo tanto, aunque haga algo yo solo, los estoy considerando todos ustedes para glorificar al Señor. Dice eso Juan en Romanos 15:6. Es un versículo que vimos ayer en los matrimonios. Porque a veces los matrimonios se nos olvida que también somos hermanos en la fe. Y funcionamos exactamente de la misma manera, con la misma escritura, con el mismo amor de Dios, con el mismo espíritu. Y es necesario saber esto, que estamos juntos en esto, que somos una unidad, los matrimonios, pero también una unidad, toda la iglesia. Para que unánimes, esto es lo que quiere el Señor, para que unánimes a una voz, o sea, todos de acuerdo, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, amando lo mismo, sufriendo lo mismo. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La clave está en todos haciendo lo mismo. La unidad que el Señor creó para su iglesia. Él la dio, nosotros no la armamos. Y la forma de crecer en unidad no es esforzarnos por lograr más unidad. No, esa la da el Señor. La forma de tener unidad nosotros es esforzarnos por conocer más a Cristo. Es buscar más a Cristo y Él es el que da la unidad. No perdamos el enfoque. Es el Señor el que da todo, el que está orando por esto, por nosotros, para establecer esta nueva forma de vida que nos ha dado. ¿Y cómo lo establece? ¿Qué dice Juan? Con un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Leemos, dice, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. A ver cómo es la cosa. Me dice, no me escribe mandamiento nuevo, después me dice que sí me escribe mandamiento nuevo. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cuál es el mandamiento antiguo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aparece en Levítico. Y aparecen otros textos más. Mandamiento del Señor. ¿Cómo tengo que amarte a ti? Y el Señor nos conoce, ¿no? Como me amo a mí. Wow. ¿Cómo tienen que amarme a mí? Ahí tienen que decir amén todos, por favor. No. Como se aman cada uno de ustedes mismos. Ahora el Señor no quiere con eso promover el amor a uno mismo. Lo que quiere es promover el amor al otro. No nos confundamos. Por eso hay un mandamiento nuevo, y eso es lo que está diciendo Juan. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo? Juan 13:34, ¿qué va a decir? Jesús está hablando a sus discípulos y le dice, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros, y le agrega, como yo os he amado. ¿Y cuándo iban a ver eso los discípulos? En la cruz.
Y resulta que en la cruz vemos la manifestación de amor, la única, la incomparable, la que no existe nunca más en la historia, de amor en toda la historia, en todo el universo. No hay otra manifestación de amor como esa. Veíamos también ayer en los matrimonios, en ese pasaje de los Romanos, haciendo referencia a un versículo ahí en Salmos, que el Señor le dice, el Hijo le dice al Padre que todo el odio que el mundo te tiene, estoy parafraseando el versículo, lo voy a tomar yo para que ellos sean libres, por amor a ellos. Ese acto de amor, de recibir todo el odio en sí mismo, para que los otros sean amados. Salmo 69, 9. ¿Alguien más ha hecho algo así? Nadie. Nosotros a veces ni siquiera queremos gastar un poco más de tiempo por atender a un hermano, porque no puedo, tengo que hacer un montón de cosas, ¿o no? Tendría que hacer la otra semana, así como para dilatar y se lo olvide, por dar un ejemplo. Sin embargo, el Señor está eternamente, siempre, cada segundo de su vida, dándote amor. Ese mismo amor, no un amor más chico, el mismo amor que mostró en la cruz, que no hay amor más grande en toda la historia del universo, ni eternamente, que ese. Él lo manifestó para que nosotros lo conociéramos. Y nosotros lo conocemos. Y esa es nuestra medida. ¿Cómo me vas a amar a mí? No es necesario que te crucifiques, pero la idea es esa, ¿no? Y ahí hace sentido esa con todo mi ser. Eso significa. ¿Y Él qué quiere? Que lo amemos a Él ¿cómo? Con todo mi ser. Es la misma idea. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ponemos cosas delante de eso, personas delante del Señor, nos preocupamos más de otros que del Señor y no lo amamos de la manera en que Él nos enseñó, la que mostró en la cruz. Por lo tanto, tenemos que ir a la palabra y estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, de tanto en tanto, para decir, necesito crecer más en eso. Llena mi corazón de esto. Necesito amar de verdad. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Porque Él nos dio ese amor. En Romanos 5:5 dice que ese amor nos ha sido derramado. Me gusta esa palabra, derramado, sobreabunda. En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Lo tenemos. En esa cruz, Él demostró que porque te ama intensamente, te ama totalmente, Él se dio completamente por ti, aun cuando tú lo estabas rechazando. Aún con todos tus pecados, Él decidió amarte para darte salvación, para traerte del mundo de las tinieblas al reino del Señor. Solo si tú crees que Cristo es tu Salvador y tu Señor, y Él está esperando que vayas a sus pies para pedirle perdón por tus pecados y decirle, entiendo tu amor, quiero ser salvo. Todavía el Señor está amando y extendiendo el brazo para la salvación. Y esa es la posición en que Él nos deja, siendo de Él intensamente amados por Él, para que nosotros podamos amarlo intensamente a Él y en Él amarnos intensamente unos con otros. Y fue intencional usar esa palabra intensamente. No es un amor así como hoy día sí, mañana no, como lo hace el mundo. Y dice Juan en la carta, entonces, hablando de estos mandamientos nuevos y mandamientos antiguos, ya entendemos de qué se trata. 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído
Desde el principio, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese? La cruz, que es verdadero en Él. Y eso lo aclara. Solo Él puede amar de esa manera, con esa intensidad y con ese alcance universal para todos. Y es Dios. Es Dios que solo es digno de Él mismo, entregándose por nosotros, que no somos dignos. ¿Cuánto amor hay ahí? Que es verdadero en Él y en vosotros. Ahora. Y mira lo que dice. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Y cuál es la idea? Que nos fue revelado, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo para que esta luz ahora alumbre, valga la redundancia en la idea, el amor que vamos a tener ahora nosotros. Ya no como las tinieblas, sino como Cristo. Vamos avanzando en eso para establecer esta nueva forma de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no estamos con las rencillas del mundo, ni nada que se parezca. De aquí, todas las cosas, todo tu corazón, todo el amor que tú puedes dar ha sido hecho nuevo. Y esa es la manera entonces que vivimos, no la que éramos. Y esta es la que va a hablar ahora Juan, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano. La demostración de vida que está haciendo es que este no ha creído. Es un incrédulo. Eso dice Juan. Y lo que está diciendo es, ojo, y más adelante en el capítulo 3 va a ser quizás más fuerte todavía. Esto no es importante. Esto es vida. Es más que importante. No sé si existe una palabra para eso. Pero es lo que quiere decir Juan acá. Fíjate cómo estás mostrando el amor de Cristo. Porque si no lo estás mostrando, entonces pregúntate, a lo mejor no eres salvo. ¿Crees que sí? ¿Te quieres convencer que sí? ¿Muestras? ¿Se evidencia? Eso es lo que está diciendo Juan, y no es una mala pregunta. Y es que yo amo a mis hermanos, sí, yo igual los amo, entonces empezamos a dar nuestras respuestas a las dudas, pero Juan dice, a ver, o lo amas como lo ama Cristo, o lo que tú dices que amas no es amar. ¿Y cómo sé eso? Bueno, lo que no es amar es, por ejemplo, decirle a mi esposa, no puedo vivir sin ti. Bonito, ¿cierto? ¿Y por qué no es amar eso? ¿De quién es el problema? Mío, pues yo no puedo vivir sin ella y yo tengo un problema. ¿A quién estoy amando? A mí, usándola a ella. Sonaba bonita la frase, pero no, nada bonita, es bastante fea. Te necesito. ¿Para qué? ¿Para satisfacer mis cosas o no? Mi soledad, no sé, lo que sea. Te necesito. O sea, estoy pensando en quién. ¿A quién estoy llamando? A mí. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Porque no puedo estar solo. Porque necesito que me digan cosas lindas. ¿Sí? Y muchas veces tenemos falencias emocionales y queremos que de alguna manera nos muestren que nosotros valemos algo. Eso es egoísmo. Da lo mismo lo que yo valga. Lo que vale es cuánto te amo. Es cuánto vales tú para mí. Ese es el amor. No tengo que mirarme yo. Y en lo que valga yo, poder hacer algo bueno por ti. Porque a mí lo que me preocupa eres tú, no yo. Ese es el amor verdadero. ¿Cuánto me cuesta eso? Da lo mismo. ¿Cuánto le costó al Señor? Un poco más que a ti, ¿o no? Infinitamente más que a ti. Y lo hizo. Para decir que nosotros tenemos que amar de esa manera. No escatimando cosas. Porque Él no escatimó ninguna. Lo daría todo por estar contigo. Ahí sí, ¿no? Ahí está mejor porque estoy dando un montón de cosas, ¿sí o no? Ahí sí. ¿Amo con eso? Tampoco, porque estoy haciendo un negocio.
O sea, yo te doy, pero tú me das. Suena como amor, pero la verdad no lo es. Y vemos textos en la Biblia donde se refleja los resultados de eso. Por ejemplo, en Romanos 14 habla de los que tienen una madurez espiritual mayor que otros, y por eso entonces las cosas ustedes tienen que hacerlas como yo digo, que yo sé, y los hago caer en un montón de pecados, siguiendo lo que yo digo y no al Señor. O creando celos, envidias, rabias, porque dice, ¿y este quién se ha creído que me hace hacer tales y cuales cosas? Y nuevamente lo hice caer en pecado, porque no hay amor. En 1 Corintios 6 es un pasaje que es terrible, que le dice a los hermanos que cuando están en problemas, en vez de solucionarlos en el Señor, se van a los juicios del mundo, a los juzgados, testigos en el mundo, el que sea. Y empezamos a meter a las familias, que mira, es que me dijo, es que yo te dije, es que yo le presté y no me devolvió, y todo el cuento. Y caemos nuevamente en murmuraciones, en rencillas, en odios, y no hay amor ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy preocupado de lo mío. Así partió. Y vemos entonces conflictos no solamente entre hermanos, sino que se expanden a las familias. Y eso es terrible. Y porque ya quedó la escoba, como se dice en buen chileno. No atajamos el tema a tiempo porque no supimos amar cuando debimos hacerlo. Y Pablo en ese texto les dice a los hermanos, ¿no les convenía más bien sufrir el agravio, sufrir la pérdida, que caer en todo lo que cayeron? Y después de todo decimos, oye, sí, debería haber sido, ¿eh? Porque no sabemos amar como hay que amar. En segunda, los Tesalonicenses, capítulo 3, va a hablar de la iglesia y va a hablar en la iglesia de los hermanos que no trabajan, que no sirven, que hacen que un grupo sirva y el resto, bien, gracias, hoy está bonita la iglesia. No, está súper limpia. ¿Dónde está el amor de esos hermanos? ¿O la iglesia no es de ellos? Hablando del templo físicamente. Es que hay hermanos que son buenos para eso. ¿Sí? Eso es lo que no debe ser. Eso es aborrecer al hermano y la obra de Cristo. Y muchas veces caemos en eso. No, por ser mal enseñados, por estar mal acostumbrados o por amarnos más a nosotros mismos. Y a veces creo que más la última. Tenemos que amarnos los unos a los otros con el amor que el Señor nos dio. Pastor, usted nos ha enseñado no sé cuántas veces lo mismo y otra vez estamos enseñando otra vez lo mismo. Sí, ¿y cuántas veces más necesitas escucharlo? Por eso vamos a seguir enseñando una y otra vez lo mismo, hasta que aprendamos, hasta que crezcamos. ¿Cuál es nuestra posición? Las cosas que no deben ser y ahora lo que sí tiene que ser. Lo que Cristo enseña. ¿Qué es lo que Cristo enseña? En el versículo 6 decía que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es lo que Él enseña. ¿Y cómo lo hizo Él? Se despojó absolutamente de sí mismo y se dio absolutamente entero Él por nosotros. ¿Merecíamos algo nosotros? No. ¿Cómo se llama eso? Amor. Desprendimiento. Incondicional. ¡Wow! Y eso es lo que quiere que nosotros aprendamos a dar, que aprendamos a vivir de esa manera. Cristo te ha hecho nuevo, ¿sí? Y te dio todo esto. Te dio una nueva mente, te dio un nuevo corazón para amar con este nuevo amor. Todos los llamados de mi gloria, dice allá el profeta Isaías, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he formado, los creé y los hice. Siempre me llamaron la atención esos tres verbos. Porque pude haber dicho, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los hice, o los creé, y entiendo la idea. Pero lo que él está diciendo cuando dice, los he creado, los formé y los hice, está diciendo que intencionalmente puso todo, cada cosa que tiene que haber en nuestras vidas para poder vivir como Cristo. O sea, entre tantas cosas, para poder amar como Él ama. Se preocupó de ese detalle, de cambiar eso en tu corazón y darte el amor de Él para que rebalse en tu vida.
desde el Antiguo Testamento. Te ha capacitado para poder tener el mismo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Él no lo pide porque te vas a esforzar, te lo pide porque te lo dio. Ya lo tienes. Desear amar como Él para seguir la obra de Él. Es tanto mi amor por el Señor que cuando yo veo uno que no está en el Señor, voy a orar por Él, para que Dios me permita predicarle el Evangelio y vea mi vida cambiada y anhele tener una vida como la mía. Porque no hay cosa más grande en la que yo pueda dar gracias a Dios que en todo lo que Él me dio. Por eso lo amo. Así debería funcionar nuestra vida, tener compasión también, no solo por los no creyentes, sino también por tu hermano. Y no estoy hablando de una compasión de que, voy a hacer un ejemplo, a un hermano le robaron. Uy, pobre hermano, y tenemos compasión de la situación que está viviendo, lo dejaron sin nada. Porque esa compasión también la tiene el mundo, ¿o no? Sino que estoy hablando de una compasión de que cuando el hermano está en problemas espirituales, cuando el hermano cae en un pecado, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, ¿qué dice? Restauradle. De esa compasión estoy hablando. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Anda solo con amor, no con cosas preconcebidas, y si me dice, y si no me dice, ¿y qué le voy a decir? Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y sigue hablando toda la palabra exactamente lo mismo, porque esa es nuestra vida y no otra. Y nos capacitó para eso, ¿no? Para perdonarnos unos a otros. ¿Cuántas veces hacemos algo en contra de un hermano, aún sin querer, aún sin saber? A veces con intención. ¿Cuánto nos cuesta perdonar al hermano? Es que lo que hizo es terrible. ¿Sí? ¿Y qué dijo Cristo en la cruz? Dijo, voy a morir por todos los pecados, menos por ese, porque ese fue terrible. Dijo eso, ¿no? Ay, nosotros somos mayores que Cristo. No. Restaurar al hermano. Y eso requiere tiempo, requiere amor, requiere dedicación, intención de que ese hermano, ojalá, aun cuando estuvo mal, ahora esté mejor que yo. Amor. Así se llama. Orar por él. ¿Oras por los hermanos? Día a día. A veces puedo tener problemas con un hermano. ¿Oras por ese hermano con el que tienes un problema? ¿Oras con el hermano? Nos cuesta, ¿no? Mientras estuvimos encerrados por causa de la pandemia, lo hacíamos por teléfono y costaba. Que no, que en este horario puedo, que en este horario no puedo. Y nos cuesta a veces hacer el esfuerzo de juntarnos a orar con el hermano. ¿Cuánto amor hay ahí? Y uno puede ir al texto allá en 1 Corintios 13, cuando Pablo habla acerca del amor y parte diciendo, el amor es sufrido, ¿sí? Y es un buen pasaje para leer, para ver cómo está mi corazón respecto a lo que Dios dice de qué es el amor. Y a veces es bueno que lo lea con un hermano y lo conversemos. Y veamos en qué situación estamos y cuánto nos falta, a lo mejor no mucho, para amarnos como Dios nos ama. Y hacerlo cada tanto, juntos. En Romanos 5:8, vamos a ir a Romanos. Va a hablar del amor de Cristo y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es todo lo que le está hablando hasta aquí. Se resume en este versículo. ¿Qué hizo Dios? Muestra. Piensa en esa palabra. No lo dejó oculto. Lo hizo intencional para que nosotros lo viéramos y para que nosotros aprendiéramos. Muestra su amor. La idea del verbo
en ese texto es hacer resaltar su amor, presentar su amor y en algún sentido recomendarlo. Decir, mira, esto es lo mejor. El amor del Señor. Y más adelante en el capítulo 8 del mismo Romanos, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Regalo, Él lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O dicho de otra manera, ¿cuántas cosas se va a guardar Dios de no darte? Ninguna. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Y cómo te ama? Incondicionalmente y totalmente. Dios. A nosotros, pecadores. Y más adelante en el 38, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro. Y a mí me impresiona ese verbo. Estoy seguro. ¿Cuánta fe hay ahí por causa del amor? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es, en Él. Así de poderoso es el amor de Dios, así de grande e infinito es el amor de Dios, y ese amor de Dios, ¿dónde está? También en tu corazón. Ese es el amor que Dios te dio, que Él dice que nada te puede separar de ese amor y que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos de tal manera que nada debiera separarnos del amor de nosotros mismos, ¿o no? No. Ese es el amor que Dios puso en ti y en mí. Y tenemos que aprender a vivir de ese amor si verdaderamente estamos en la luz. No vamos a aborrecer a nadie. Él ya lo hizo. ¿Cuánto tiempo vas a dejar pasar antes de amar? Oramos. Señor, gracias por esta palabra tremenda, que pareciera casi como al principio un juicio, que dices que si estamos en ti, tenemos que amar, y si no amamos, entonces no estamos en ti. Ayúdanos a tener ese temor de ver en nuestro corazón realmente dónde estamos. Y si estamos en ti, te rogamos encarecidamente, te pedimos, te imploramos hoy que hagas que ese amor que es tuyo, que nos has dado, comience a ser parte real de nuestra vida. Que podamos amarnos unos a otros en el amor de Cristo, con el amor de Cristo, para amar así también a Cristo. Ayúdanos a orar unos por otros, no solo orar por aquellos que aún no te conocen, para que un día podamos estar frente a ellos y hablarles de este amor derramado en esa cruz, para que ellos se conviertan. Desde ya pedimos por ellos para que tu Espíritu Santo esté orando también en esos corazones y entiendan el mensaje, porque tú eres el que salva. Pero oramos también por nosotros, para que también tu Espíritu Santo esté orando en nosotros y entendamos el mensaje, que podemos amar de verdad, incondicionalmente, para siempre. Ayúdanos a crecer en lo que tú quieres para andar como Él anduvo. En el nombre de Jesús, amén.